Pensé que servir a Dios me limpiaría de todo deseo. Pero lo que sentí en esa capilla fue más fuerte que cualquier oración o no, y voy a contarte una historia que no todos están listos para escuchar. Una historia que me acompaña en el alma desde hace años, como una herida que nunca termina de cerrar, porque hay silencios que gritan por dentro y pecados que no se confiesan ni siquiera frente al Santísimo. Me llamo Clara, nacida en un pequeño pueblo de Michoacán, donde los rezos marcan el ritmo de cada día, y la Virgen del Rosario es la madre de todos. Mi mamá, una mujer de fe inquebrantable, me enseñó desde niña a temer a Diosito y a obedecer a la iglesia como si fuera la voz directa del cielo. Fui una niña callada, devota, siempre con un rosario en el bolsillo y los ojos en las estampitas de santos. Desde que hice la primera comunión, decía que quería ser monja y lo decía con convicción. Me imaginaba vestida de blanco, cuidando huérfanos y orando por las almas del purgatorio. Nunca pensé que ese sueño puro se transformaría en una lucha interna que pondría en juego mi cuerpo, mi alma y mi fe. A los 18 años, entré al convento de Santa Cecilia, un edificio antiguo, con muros gruesos y vitrales que pintaban la capilla con luces celestiales. Allí, todo parecía sagrado. Las hermanas caminaban en silencio, el incienso flotaba a toda hora, y la Madre Superiora tenía una voz que imponía respeto, incluso al respirar. Al principio era como estar en el cielo. Cantos gregorianos, ayunos, meditaciones, novenas infinitas. Pero pronto empecé a notar lo que nadie se atrevía a decir. Las miradas furtivas entre algunas hermanas, las desapariciones nocturnas, los suspiros ahogados tras las puertas de madera. Y entonces, un día, lo vi a través de una rendija en la biblioteca. Vi algo que marcó mi alma para siempre. Dos hermanas, en la oscuridad, tocándose como si estuvieran ante un altar, pero no era un ritual de fe. Era algo que no entendía, que me confundía y me atraía al mismo tiempo, y ese fue el comienzo de mi tormenta interior. No sabía si eso era pecado, enfermedad o deseo. Empecé a sentir cosas que nunca había sentido. Cada vez que me arrodillaba a rezar, mi cuerpo temblaba por dentro. No sabía si era el Espíritu Santo o algo más. Soñaba con una de las hermanas. Me despertaba mojada y no por el agua bendita del bautismo, la culpa me consumía. Iba al confesionario a llorar, pero el padre José, que escuchaba nuestras confesiones, siempre me decía con voz baja: no estás sola en esto, y eso me perturbaba más, que quería decir, ¿acaso sabía algo o me estaba probando? Una noche, mientras limpiaba la capilla sola, la hermana Luciana se me acercó. Me miró con ojos que no eran de compasión, sino de edición. No tengas miedo, Clara, me dijo. Dios conoce cada rincón de nuestro corazón, incluso los que nos avergüenzan. Sentí un escalofrío, pero no era de miedo. Era algo más saná, algo que me hacía cuestionar todo lo que creía sobre la pureza, la obediencia y el amor. Y así comenzó mi viaje al lado más oculto del convento, donde las lágrimas se mezclaban con el deseo y los rezos con los susurros en la oscuridad. Luciana se convirtió en mi sombra. No decía mucho, pero cada vez que pasaba cerca, el aire se sentía distinto. Sus dedos rozaban los bancos de madera con una delicadeza que parecía un rezo silencioso. Cuando me tocaba el hombro o me ayudaba a levantarme tras la oración, el contacto duraba un segundo más de lo necesario. Una madrugada, durante la adoración perpetua, me quedé dormida frente al sagrario. Soñé que la Virgen me hablaba, pero con la voz de Luciana. Me decía que lo sagrado no está solo en los rezos, sino también en los cuerpos que aman sin daño. Me desperté sudando, el velo torcido, el corazón latiendo como si hubiera corrido por los pasillos del infierno. Ese día no pude rezar. Me escondí en la huerta del convento, llorando de miedo y placer. Me sentía dividida, desgarrada entre la culpa y el anhelo. Pensaba en mi mamá, en la promesa de pureza que había hecho, en las niñas que venían a vernos los domingos para aprender el catecismo, y sin embargo, una parte mía quería ver a Luciana de nuevo. Fue durante la limpieza del altar Mayo Ere, cuando nuestras manos se tocaron. No, fue accidental. Ella la dejó ahí, sobre la mía, con firmeza, con fuego. Me miró y me dijo: tú también lo sientes, Clara. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Luciana rebotaban en mi mente como letanías prohibidas. Recorría mentalmente cada regla del convento, cada sermón de la Madre Superiora, cada cita del Levítico que condenaba los deseos impuros,
Pero nada podía contra la imagen de Luciana descalza de rodillas en la capilla, rezando con los labios entreabiertos. El conflicto espiritual se volvió físico. Tiche de Camer, Adelgas, me flagelaba en secreto, convencida de que el dolor podría expulsar al demonio que creía tener dentro Anne, pero no funcionaba. Solo pensaba en ella, en su risa suave, en sus ojos de tormenta. Una tarde, durante el silencio de la siesta, encontré una nota escondida en mi misal. Esta noche, en la cripta. La cripta era un lugar que ninguna de nosotras usaba. Vieja, húmeda, llena de estatuas cubiertas con sábanas y olor a incienso viejo. Esa noche, con el corazón a punto de estallar, bajé las escaleras de piedra sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta. Luciana estaba allí, sentada sobre una manta, con una vela encendida. Cuando me vio, no dijo nada. Solo abrió los brazos en mí y yo caí en ellos. Ese momento no fue lujuria. Fue una mezcla de miedo, entrega, consuelo y desesperación. Nos besamos como quien reza por última vez antes de morir, como quien sabe que está cometiendo un pecado, pero también un milagro. Me mojé, no de agua bendita, sino de todo lo que había reprimido desde mi infancia. Mi cuerpo se expresaba por fin, mi alma gritaba y mis lágrimas eran de alivio. Cuando subí de nuevo a mi celda, sabía que nada volvería a ser igual. Había cruzado un umbral y lo peor o lo mejor es que no me arrepentía. La mañana siguiente, todo olía distinto. El pan del desayuno sabía más dulce. Los cantos sonaban más profundos. Pero detrás de esa calma, sentí el peligro como una brisa helada en la nuca. ¿Nos habrían visto? ¿Luciana lo había hecho antes con otras? ¿Y si la Madre Superiora descubría todo? Intenté evitarla. Durante 2 días completos fingí estar enferma para quedarme en mi celda. No quería mirarla, no quería escuchar su voz, ni revivir el ardor de aquella noche. Pero Luciana no era de las que se rinden. Me dejó una flor seca sobre la almohada, envuelta en una hoja de salmo. El amor todo lo espera, todo lo soportan, y sentí que el suelo se me abría bajo los pies. La noche siguiente volvió a buscarme. Esta vez no fue en la cripta, sino en el campanario, entre el sonido de los grillos y la humedad del viento. Me tomó la mano y me besó los dedos uno a uno. No somos las primeras, Clara, y no seremos las últimas. Dios entiende más de lo que tú crees. Aquellas palabras se grabaron como fuego en mi pecho. ¿Cuántas antes que yo? ¿Cuántas hermanas ocultaban entre sus hábitos amores secretos? Y si era así, ¿por qué seguir fingiendo? Esa noche lloré de rabia, no por lo que habíamos hecho, sino por todo lo que nos hacían callar, por los sermones que nos hablaban de obediencia, pero no de deseo, por los rezos impuestos y las emociones reprimidas. Y mientras más me revolvía por dentro, más quería volver a verla. No por placer, sino por libertad, porque en sus brazos me sentía, por primera vez, Anumana Luciana me propuso algo que al principio me pareció una locura: escribirle una carta a Dios, una carta sin filtros, sin miedo, sin frases aprendidas, una confesión verdadera, escrita desde el deseo, el dolor y la ternura. Pasé 3 días enteros redactando esa carta. En ella le hablaba a Dios como a un padre ausente y a la vez omnipresente. Le contaba mis dudas, mis pasiones, mis temores. Le preguntaba por qué puso deseo en nuestros cuerpos y luego lo llamaba pecado. Le imploraba respuestas, pero también le agradecía por haberme permitido sentir, por haberme permitido amar. Cuando terminé, lloré como nunca antes, no de culpa, de alivio, en cómo, si al fin mi alma pudiera respirar sin el peso de siglos de mandamientos. Luciana hizo lo mismo. Juntas pusimos nuestras cartas dentro de una caja de madera y las enterramos detrás del jardín, bajo una imagen rota de Santa Teresa. Fue nuestro ritual, nuestro sacramento secreto. Y entonces sucedió lo impensable. Una noche, mientras volvíamos del rezo del rosario, la Madre Superiora nos interceptó. Nos miró a las 2 con una severidad helada en mi oficina en Ahora. Yo sentí que mi corazón se detenía. En el despacho, con las cortinas cerradas y el incienso apagado, la Madre Superiora nos mostró algo que nos paralizó a nuestras cartas, llenas de tachones, lágrimas y confesiones que jamás debieron salir a la luz. ¿Esto es lo que llaman fe?, nos preguntó sin levantar la voz. ¿Esto es lo que creen que Dios aprueba? Luciana se puso de pie. Por primera vez, con la voz firme, le dijo: Anne, esto es lo que creemos
que Dios también ve. Lo que ustedes se niegan a aceptar en el silencio fue brutal. La Madre Superiora nos dio dos opciones en ser expulsadas del convento en silencio o fingir penitencia y seguir bajo vigilancia estricta. Esa noche supimos que ya no pertenecíamos a ese lugar. Empacamos nuestras pocas pertenencias en sacos de yute. El amanecer apenas clareaba cuando salimos por la puerta trasera del convento, sin cruzar una última mirada con las hermanas que, desde las celosías, quizás nos observaban con miedo, juicio o envidia. La calle se sentía inmensa, el mundo desconocido, y sin embargo, cada paso que dábamos lejos de aquel muro nos devolvía algo que creíamos haber perdido, a la dignidad. Luciana tenía familia en Guadalajara. Fuimos allá, acogidas por una tía suya, que, aunque católica fervorosa, nos abrió las puertas sin preguntas. Dormimos en el mismo cuarto, pero ya no como clandestinas. Ahora éramos dos mujeres que habían elegido caminar juntas, sin esconderse de Dios ni del mundo. Pero la libertad no venía sin heridas. Había noches en que lloraba por mi madre, por el altar que dejé atrás, por las canciones de misa que aún me estremecían el corazón. Había momentos en que el miedo me atrapaba. Había condenado mi alma, me cerré yo misma las puertas del cielo, y entonces Luciana me tomaba la mano, como aquella primera vez en el campanario, y me decía, quizás el cielo no está arriba, Clara. Tal vez el cielo era esto, elegir el amor sin miedo. Empezamos a trabajar en una panadería del barrio. La rutina sencilla, el olor a harina y levadura, nos fue curando. Las clientas nos miraban con ternura. Una de ellas, una mujer mayor, un día nos dijo sin rodeos, ¿ustedes se aman? ¿Se notan que Dios las bendiga? Y por primera vez sentí que Dios nos bendecía de verdad. Pasaron los meses. Con cada uno de ellos, una parte de mí sanaba, pero otra seguía rota. La iglesia me había dado todo en sentido, comunidad, propósito, pero también me había quitado la libertad de sentirme completa. Luciana insistía en que volviéramos a conectar con la espiritualidad, pero desde otro lugar, y fue así como un domingo entramos en una pequeña iglesia evangélica del barrio. No había incienso ni velas, no había imágenes ni rituales antiguos, solo cantos alegres, oraciones espontáneas, y gente que hablaba con Dios como quien habla con un amigo. Al principio me sentí fuera de lugar, pero luego algo me tocó. Era una sensación cálida, libre de culpa, como si Dios me dijera, te veo, Clara, te amo como eres después del servicio. Una mujer llamada Rebeca se acercó a nosotras. ¿Las he visto antes por aquí?, dijo con dulzura. ¿Quieren venir a un grupo de mujeres que oramos y compartimos nuestras historias, aceptamos? Y en ese círculo de oración, rodeada de mujeres que habían vivido traiciones, pérdidas, abusos, entendí que la fe verdadera no vive en el juicio, sino en la empatía. Conté mi historia por primera vez, sin filtros, no dije nombres, no mencioné el convento, pero hablé de la joven que había entregado su cuerpo a Dios y terminó descubriendo que también debía entregárselo a sí misma. Las mujeres no me miraron con horror. Una de ellas lloró. Otra me tomó la mano y Rebeca dijo algo que aún hoy llevo en el pecho. El Espíritu Santo no te abandona cuando amas, te abandona cuando mientes sobre lo que amas. En esa noche, al regresar a casa, Luciana me abrazó fuerte. Hoy fuiste valiente, me dijo, y por primera vez lo creí. Nos mudamos meses después a una pequeña casa con jardín. En una de las paredes colgamos una cruz de madera que hicimos juntas. No era una cruz de castigo. Era una cruz de memoria, de todas las veces que caímos y nos levantamos. La historia no termina con un final de cuento. A veces discutimos, a veces dudamos, pero seguimos eligiéndonos. Y cada vez que llueve y el agua corre por la ventana, Luciana me dice con una sonrisa en Clara, ¿te estás mojando otra vez, Ann? Y las dos reímos. Porque sí, me mojo, Ann, pero ya no de miedo, mi mollo de vida. De libertad de amor pasaron algunos años. Nuestra historia se fue convirtiendo en algo cotidiano. Dejamos de vivir con el temor de ser descubiertas y comenzamos a construir una vida desde la verdad. Pero como todo lo que se aleja de su origen, también tuvimos que enfrentarnos a lo que habíamos dejado atrás. Un día recibí una carta. No tenía remitente claro, pero reconocí la caligrafía. Era de Sor Eugenia, una de las pocas hermanas que me mostró ternura genuina en el convento. Decía simplemente,
La Madre Superiora ha muerto. Varias han partido. Luciana y tú aún son tema de susurros entre los muros. A veces el silencio pesa más que el pecado. Al leer esas palabras removió todo. No sentí alegría ni revancha. Sentí nostalgia, tristeza por quienes aún vivían bajo esa estructura de represión, por quienes nunca se atrevieron a escribir sus propias cartas. Adiós, Luciana me vio sentada en la cocina, con la carta en las manos y los ojos perdidos. No preguntó, solo puso 2 tazas de café sobre la mesa y dijo, ¿volvemos? No respondió esperando un sí, literal. Era una invitación a cerrar un ciclo. Un mes después, viajamos a Michoacán, visitamos mi pueblo, las calles polvorientas, la iglesia donde hice mi primera comunión. Vi a mi madre, ya mayor, con el cabello blanco y la fe intacta. Me abrazó como si nunca me hubiera perdido. No hablamos de el convento, pero al despedirnos me dijo algo que me partió el alma. Diosito sabe más de lo que uno cree, hija Ini. Y si tú estás bien, entonces yo también lo estoy. Fuimos hasta el convento de Santa Cecilia. No entramos en solo, lo vimos desde afuera. Sus muros seguían siendo altos, pero ya no daban miedo. Daba lástima, porque ahora sabía que Dios no vivía solo allí. Vivía también en el pan que horneábamos, en las flores del jardín, en nuestras discusiones tontas y en las reconciliaciones silenciosas de cada noche. Dejamos una flor blanca junto al portón. No era una provocación, era una oración sin palabras, un homenaje a lo que fue, a lo que resistimos y a lo que vencimos. Esa noche, en el cuarto de hotel, hicimos el amor sin culpa, sin la urgencia de lo prohibido, sin rezos interrumpidos ni susurros temerosos. Y cuando me mojé, Luciana me miró a los ojos y dijo, no es agua bendita, pero es sagrada. Why you sub Q? Después de todo, Dios nunca me había dejado sola. Los años siguieron pasando, y con ellos también llegó una calma que nunca había conocido en mi juventud. No era la paz fingida del silencio en los pasillos del convento. Era una paz hecha de decisiones propias, de miradas sinceras, de noches sin arrepentimiento. Luciana y yo comenzamos a participar activamente en grupos de apoyo a mujeres exreligiosas. Muchas llegaban rotas, confundidas, cargando la cruz del miedo y del juicio. Algunas venían del mismo tipo de claustro que habíamos vivido, otras de lugares peores, donde los abusos no eran espirituales, sino físicos. Y todas buscaban lo mismo en redención, sentido, aire. Una de ellas, Teresa, había pasado casi 30 años en una congregación. Su voz temblaba cuando hablaba, como si cada palabra escapara de una prisión. Cuando terminó su testimonio, se acercó a mí y dijo, Clara, tú me das esperanza, porque si tú pudiste salir y aún tener fe, tal vez yo también. Él me abrazó, y en su llanto reconocí el mío de años atrás. Comprendí que la historia que había vivido, tan íntima, tan intensa, tan desgarradora, ya no me pertenecía solo a mí, Ani era también de ellas, de todas las que no pudieron contarla. Así nació nuestro proyecto en un espacio llamado Almas Libres, un lugar para compartir, sanar y reconstruir una espiritualidad sin cadenas. Hacíamos encuentros mensuales, talleres de escritura, sesiones de oración libre, y en cada encuentro una mujer se atrevía a mojarse de nuevo, pero esta vez de emoción, de libertad, de verdad. La iglesia oficial nunca reconoció nuestro trabajo. Algunas parroquias incluso nos tildaban de herejes, pero eso ya no nos dolía porque sabíamos que Dios caminaba con nosotras, incluso si no llevaba sotana. Una noche, tras uno de los encuentros más conmovedores, Luciana me leyó un versículo que encontró en un libro de sabiduría apócrifo. Bienaventurados los que aman con todo su ser, pues no hay fuego más puro que el que no se oculta. Y yo lloré, porque por fin, después de tantos años, comprendí que esa era nuestra misión. No convencer a no predicar en solo existir, sin escondernos. Con el tiempo, los encuentros de almas libres se expandieron. Mujeres de diferentes países comenzaron a escribirnos, algunas pidiendo ayuda, otras ofreciendo sus propias historias. Fue entonces que entendimos en lo que habíamos vivido. No era un caso aislado, era un eco de algo más grande, más profundo, más silenciado. Una tarde recibimos un mensaje desde Chile. Era de una joven llamada Antonia, que había escapado de un convento en Valparaíso.
Había sido enviada allí por su familia tras un intento de suicidio. Su carta nos dejó sin palabras, Anne. Me dijeron que aquí encontraría a Dios, pero solo encontré paredes frías, castigos y una soledad que gritan volamos a conocerla. Y cuando la vimos, pálida, delgada, con los ojos llenos de preguntas, sentí que miraba a mi yo del pasado. Jin, la abrazamos, le dijimos que no estaba sola y esa misma noche, durante una caminata al borde del mar, Antonia nos preguntó con una voz rota, ¿ustedes todavía creen en Dios? Luciana respondió antes que yo, Anne, creemos en el Dios que no necesita paredes, en el que se manifiesta en el amor, no en el control, en el que se sienta contigo en el suelo, cuando todos te han dejado. Antonia lloró y yo también, porque esa frase era más que una respuesta, era una declaración de fe, una fe reconstruida, viva, imperfecta, pero auténtica. Poco después comenzamos a grabar testimonios en video, historias reales, sin adornos, sin censura. Los subíamos a una página sencilla, pero pronto se hicieron virales. Gente de todo tipo, incluso creyentes devotos, nos escribían diciendo, Anne, gracias por hablar lo que nadie se atreve a decir. Anne, la historia que tanto me costó cargar, ahora se transformaba en antorcha Anne, en camino, en puente, y eso me sanaba cada día un poco más. Luciana decía que cada lágrima de nuestro pasado se había transformado en semilla y que ahora estábamos viendo el jardín florecer y yo por fin entendía que mojarse, aunque duela, aunque asuste, es necesario para que algo nuevo crezca. Hoy, muchos años después, miro atrás sin odio, sin resentimiento, solo con gratitud. Porque cada lágrima, cada duda, cada noche en vela me trajo hasta aquí. Luciana y yo seguimos juntas, no como un acto de rebeldía, sino como un acto de amor. Un amor que no necesita ser validado por nadie, porque ya fue consagrado en el único altar que importa, el del corazón. A veces, cuando despierto temprano y la luz entra suave por la ventana, recuerdo la capilla, el eco de los cantos, el frío del mármol, la rigidez de las reglas, pero también recuerdo los susurros, las miradas, el temblor de mi cuerpo queriendo vivir. Y entonces sonrío porque entendí que la verdadera fe no nos niega, nos revela. No nos obliga a esconder, sino a abrazar. Diosito no es juez con látigo en mano, es consuelo, es presencia, es ese abrazo invisible que sentí aquella noche en la cripta, cuando por fin me permití ser yo. Hoy, nuestras historias siguen siendo contadas. Algunas mujeres nos escriben para decirnos que volvieron a rezar, no porque las obligaran, sino porque redescubrieron la fe desde otro lugar. Otras nos dicen que rompieron el silencio tras décadas de abuso. Y cada mensaje es un milagro. Uno verdadero, uno que no necesita bula papal ni incienso. La página de Almas Libres se ha transformado en un faro para quienes aún caminan entre sombras. Y aunque no somos perfectas, ni queremos serlo, seguimos firmes. Firmes como el amor que nos salvó. A veces me preguntan si me arrepiento, y siempre digo lo mismo. Si arrepentirse es negar lo vivido, entonces no. Porque gracias a lo que viví, me mojé. Sí, Annie, pero no fue con agua bendita. Fue con verdad, Anne, con valentía, con amor. Y si algún día esta historia llega a oídos de alguna joven, sola, confundida, con miedo a lo que siente, quiero que sepa esto. Dios no se escandaliza de tu humanidad. Se alegra de que por fin te hayas encontrado. Y si al hacerlo te mojas, QACC. Porque a veces, mojarse es la única forma de florecer.